Bueno, muy bien. Muy bien. Sí. Bueno, ¿todo bien? Seguimos. Estaba pendiente de una aclaración, creo, ¿verdad? Hola. Hola, hola. Sí, profe, Hola, profe. Hola, profe, lo escuchamos. Ah, bien. Sí, me extrañaba que no respondiera nadie. ¿Aba? ¿Ingresó Aba? Sí, acá estamos. Bien, perfecto, Marcelo. Bien. Bueno, Sí. de acuerdo. ¿Tenía pendiente alguna aclaración? ¿Eh? No, había terminado de dictar los resilientes Ah, resiliente, sí. y Bueno, creo que sí, estábamos mencionando de que según la fuerza aplicada, ¿no es cierto?, podíamos observar que los distintos componentes, como son los resortes, los amortiguadores, los espirales, en principio, ¿no es cierto?, que se utilizan justamente para que trabajen en forma elástica, lógicamente van a reaccionar al estímulo, ¿no es cierto?, para los cuales han sido creados. Ahora, podemos hablar que un resorte, ¿no es cierto?, de un componente, por ejemplo, electrónico, de una máquina electrónica, son muy sensibles. Naturalmente, esos reciben poca carga, ¿no es cierto? Entonces, van a reaccionar según, justamente, normalmente los resortes se utilizan para desplazamiento de pequeñas piezas. Lógicamente, la carga es muy livianita, ¿no es cierto? Y puede tener un gran desplazamiento, digamos, ese pequeño espiral, digamos, que se construye de alambre. Ahora, una pieza como es el amortiguador, ¿no es cierto?, de una rueda de vehículo, por ejemplo, de un tren delantero, lógicamente tiene mucha mayor tensión para deformarse, lo que significa que va a trabajar siempre dentro de un periodo elástico el material, ¿verdad? Entonces, proporcional, ¿no es cierto?, a la irregularidad de un terreno, digamos así, ¿no es cierto?, va a ser el esfuerzo que se va a aplicar y la velocidad también con que lleve el vehículo. Eso refería, ¿no es cierto?, que esa energía, ¿no es cierto?, que las irregularidades de funcionamiento, en el caso del amortiguador del vehículo, van a proporcionar, ¿no es cierto?, ese valor de energía lo devuelve, ¿no es cierto?, cuando se estabiliza nuevamente la carga. A eso hacía referencia de la energía que absorbe, ¿no? Y bueno, ese justamente una carga que puede ser incluso instantánea, ¿no es cierto? Y tiene que responder el material, ¿no es cierto?, sin llegar a la rotura, ¿no es cierto?, y recuperar nuevamente la situación, digamos, de descarga del material. Bien, entonces, digamos, la aclaración del concepto de resiliente. Y resiliente, entonces, es una palabra que significa rebote, ¿no es cierto?, o resorte, por efecto de la función, ¿no es cierto?, que va a tener ese material. Bueno, ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, el ensayo, que tiene fundamental aplicación, ¿no es cierto?, en la determinación de la resistencia de un determinado material. ¿Ve? Este ensayo, ¿no es cierto?, es un ensayo de tracción. Es un ensayo de tracción y vamos a ver entonces cuál es el efecto, ¿no es cierto?, que va a tener, ¿no es cierto?, sobre las piezas a ensayar. Este ensayo se aplica sobre cualquier tipo de material, ¿no es cierto? Cualquier tipo de material significa que va a depender de la naturaleza del material, las reacciones que va a provocar, ¿no es cierto?, sobre el ensayo. Y fundamentalmente,
cualquier tipo de material, ¿no es cierto?, tiene condiciones de funcionamiento dependiendo entonces de las características del esfuerzo mecánico que se aplique. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de materiales orgánicos, como pueden ser los plásticos, materiales del tipo cerámico, que pueden ser de distintas naturalezas, ¿no es cierto? Son inorgánicos, pero en general pueden tener características propias, ¿no es cierto?, sobre las cargas y la reacción, o sea, la tensión que sufre internamente el material. De los metales, todos los tipos de metales, ¿no es cierto?, que caracterizan las elevadas resistencias mecánicas a las cuales pueden estar sometidos, ¿cierto? También se considera este ensayo. Es tan importante que relaciona la resistencia mecánica sobre estos particulares y se ha efectuado este ensayo sobre los filamentos con que la araña, el insecto araña, ¿no es cierto?, construye la tela, ¿no es cierto?, de sus hilos, y ha permitido relacionar, ¿no es cierto?, que este filamento orgánico tiene mayor resistencia que si lo comparamos con el acero, lógicamente hablando de las secciones correspondientes a cada condición. O sea, el filamento de la tela de la araña es más resistente que un alambre de acero de la misma dimensión, digamos, de la misma sección. Entonces decía que es un ensayo de tracción que es un diagrama de tensión, y como es ensayo de tracción, la tensión será entonces tensión normal, ¿se acuerdan? Deformación. Y la deformación la vamos a identificar con la letra griega sigma. Entonces, como todo ensayo, tiene una representación gráfica. Que vamos a poner la tensión que vamos a aplicar, ¿no es cierto?, normal, de tracción, sobre el eje de ordenadas. Y aquí vamos a ver, ¿no es cierto?, la deformación porcentual que va a tener entonces este diagrama, ¿sí? Entonces, para efectuar este ensayo, lógicamente, como digo, comparativo para cualquier tipo de material, ¿no es cierto?, tiene que tener, digamos, una especificación sobre una norma, ¿no es cierto?, y a su vez, las distintas muestras que se van a someter a ensayo también tienen una dimensión y forma definida. Entonces, estamos hablando entonces que esta forma definida, ¿no es cierto?, tiene una estructura homogénea respecto de la característica del material, y se pueden utilizar dos tipos, ¿no es cierto?, de diseños para la probeta que vamos a ensayar, ¿sí? Este podría ser una probeta cilíndrica de un determinado material que quisiéramos ensayar, ¿sí? La característica de esta probeta
es para el ensayo de un determinado material, lógicamente tiene las especificaciones precisas de la norma, que, por ejemplo, definen un determinado diámetro para la sección, denominada sección S sub 0, y una longitud también entre dos puntos de una generatriz, o también podemos decir que es la longitud, ¿no es cierto?, a partir de la cual nosotros vamos a definir la deformación que va a obtener esa pieza, ¿sí? Entonces, esta sería la condición de la pieza cilíndrica en longitud y sección. Normalmente, la especificación de la longitud respecto de la sección es una probeta que normalmente se denomina larga, ¿no es cierto?, que es equivalente la longitud a 10 veces la sección, o una, ¿no es cierto?, en la cual la longitud es 5 veces la sección. Esto se normaliza según el tipo de material que estamos ensayando, ¿cierto? Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, sobre una determinada pieza, ¿no es cierto?, que conocemos que tiene un material normalizado, ¿no es cierto?, que tiene, digamos, todas las especificaciones que se requieren una determinada pieza, y queremos efectuar si corresponde ese material o ese diseño a las normas correspondientes. Lógicamente, cada diseño tiene especificaciones de normas. Nosotros la probeta la sacaríamos, ¿no es cierto?, de esa pieza que queremos justificar su procedencia, por ejemplo, o si rinde a los requerimientos de la norma. Entonces, esas dimensiones pueden modificarse para que, lógicamente, podamos ensayar como corresponde a esa condición o a esa pieza. Por ejemplo, los tubos que hoy en día se utilizan mucho, ¿no es cierto?, para la compresión de distintos gases, ¿no es cierto?, fundamentalmente, por ejemplo, en los motores de combustión interna con gas, ¿no es cierto?, lógicamente tiene una especificación de norma, ¿no es cierto? Entonces, ese tubo, ese cilindro, ¿no es cierto?, tiene que estar hecho con el material correspondiente, con el procedimiento adecuado y demás, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo ese cilindro, ¿no es cierto?, sería algo similar a esto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo ese cilindro y quiero saber si está dentro de la garantía del producto. Yo puedo sacar de ahí, ¿no es cierto?, en una determinada sección que también está especificada por la norma, ¿no es cierto?, en principio, yo voy a sacar la probeta, ¿no es cierto?, para efectuar el ensayo. Como esta probeta, digamos, es de una lámina de acero, ¿no es cierto?, la forma, ¿no es cierto?, va a especificar sobre esa lámina, por lo tanto vamos a tener, en principio, una probeta que tendrá la forma laminar, digamos, tendrá un determinado espesor y las dimensiones, ¿no es cierto?, que... Hola, profe. Sí. Está Rubén en sala de espera. Ah, Rubén. ¿A dónde estamos con la sala? Francisco está acá. Francisco Rubén será. Y no me da entrada. No me figura él en la sala de espera. Francisco, ¿qué apellido tiene? Para buscarlo ahí. Francisco, ni idea. Rubén es Cabrera.
Cabrera. Ujú. No, porque aquí tengo... A ver si figura. Sala de reunión 0, admitir todo. A ver, Cabrera sube. Bueno, pero pareciera que... Ha ingresado ya. Y ahí ingresaron, me parece. Correcto. Sí, ahí lo veo que está. Me ha borrado la sala de espera. A ver si la encontramos. Gracias, gracias. Bueno, vamos a ver qué pasa. El chat. Bien. Bueno, veamos entonces. Entonces decía que esta probeta, ¿no es cierto?, que sacamos del tubo, se llama probeta industrial, que responde, digamos, a un producto determinado. Y esta sería la probeta normalizada. Bien, entonces nosotros, un diagrama que vamos a construir de este ensayo de abstracción, lo vamos a efectuar sobre un material representativo de todos los periodos, ¿no es cierto?, en que vamos a analizar, ¿no es cierto?, justamente el ensayo de tracción. Y en principio, entonces, este material va a tener esta forma, ¿no es cierto?, que va a depender, ¿no es cierto?, de la escala que nosotros utilizamos en la tensión aplicada y en la deformación que va a experimentar el material, ¿no es cierto? Entonces, la tensión que vamos a utilizar está en kilogramos sobre milímetros cuadrados. Lógicamente, la deformación es porcentual. O sea, la deformación va a ser siempre la relación entre la sección y la longitud, ¿verdad? Y esta es la representación clásica de un acero al carbono, un SAE 1010. Es un acero dulce. Está bueno el ritmo. ¿Qué pasó ahí? Guille, Walter López, puede ser que sea. Guille, ¿Quién Guille es? Subieta. No se da cuenta. Está muy rítmico. Ahí está. Bien, entonces, el acero SAE 1010, ¿no es cierto? También se le dice vulgarmente acero dulce. Es el acero de construcción, ¿no es cierto?, que se utiliza, digamos, en una obra, ¿no es cierto?, o en la construcción en general, para distintos tipos de trabajos, ¿no es cierto?, que no requieren mucha resistencia, por eso es bajo el contenido de carbono, 0,10%. Todo lo que se utiliza, por ejemplo, en aberturas, en las varillas de hierro para reforzar el hormigón, en las columnas y las vigas, ¿no es cierto? La carpintería metálica de acero también se utiliza, digamos, este tipo de material, ¿no es cierto? Y lógicamente, este material, ¿no es cierto?, va
a definir los distintos periodos que aquí observamos, ¿no es cierto? Que vamos a definir esos puntos que característicos de esta condición, ¿no es cierto? Tenemos entonces que la longitud de la probeta va a ser el punto 0, que va a determinar el diagrama. Por lo tanto, ahí vamos a poner L sub 0. Este 0 lo vamos a hacer un poquito más chico. ¿Sí? Y lógicamente vamos a empezar a aplicar la carga. Y en relación a esa carga aplicada, según esa escala, ¿no es cierto? Se llaman unidades, ¿no es cierto? Tremendo el espejo que pusieron en el baño nuevo. ¿De dónde? De tu Y en casa, función ¿no? de eso, Sí. vamos a tener una correspondiente componente de deformación. Este primer tramo, ¿no es cierto? A partir de 0, es el tramo de una recta. Hasta este punto, ¿no es cierto? Es el comportamiento de la tensión que vamos a aplicar, la deformación que va a tener el material, ¿no? De la probeta. Entonces, por ser una recta, ¿no es cierto? Tiene un determinado ángulo alfa, y ese ángulo, ¿no es cierto?, es característico del tipo de material que nosotros estamos utilizando. Aproximadamente ese ángulo, y según la escala que utilicemos, ¿no es cierto?, va a corresponder a este A0 SAE 1010. Entonces, nosotros podemos comenzar a elevar la tensión, ¿no es cierto?, y esa tensión va a corresponderle una determinada deformación. Si nosotros descargamos la máquina durante el recorrido de la recta, es decir, vamos a volver a 0. Vamos a volver a 0. Podemos reiniciar, ¿no es cierto?, la carga, volvemos a suspender, vuelve a 0, sucesivamente. Es decir, que aquí el material está trabajando dentro de un periodo que acabamos de definir, ¿no es cierto? 45. ¿Cuál sería ese periodo? Elástico. Correcto. Es un periodo elástico, perfectamente. Es decir, que ese periodo elástico va a tener una relación constante entre la deformación y la carga que estoy aplicando, ¿no es cierto? Entonces, ese ángulo tendrá justamente la relación de la deformación respecto de la carga o tensión aplicada, ¿sí? Carga sobre unidad de sección. Y esto entonces va a corresponder a este tipo de acero. Cualquier otro tipo de material, siempre el ángulo de comportamiento elástico va a ser la relación que le llamamos constante de proporcionalidad. Constante proporcional o constante de proporcionalidad, ¿verdad? Y eso corresponde al enunciado que hizo Hooke respecto de la ley, ¿no es cierto? Se conoce como ley de Hooke. O sea, el periodo de deformación elástica corresponde, según el material, a la constante proporcional o ley de Hooke. Entonces, si estamos dentro de ese periodo y alcanzamos el punto P, ¿no es cierto? Acá le vamos a llamar punto P, ¿no es cierto? Y superamos, ¿no es cierto?, la carga aplicada, vamos a observar que, digamos, la pendiente que teníamos sobre la recta cambia y vamos a tener para iguales unidades de carga, vamos a tener mayor deformación, lo que nos está indicando que acá vamos a tener una, digamos, si sacamos sucesivos puntos, ¿no es cierto?, la tangente aplicada, vamos a observar que el ángulo alfa va a ir disminuyendo. Al ir disminuyendo se hace más extenso, ¿no es cierto?, el valor de la deformación.
si durante este tramo, en algún punto, suspendemos, ¿no es cierto?, el ensayo, o sea, suspendemos la aplicación de la tensión, ¿no es cierto?, sobre la correspondiente probeta. Por ejemplo, si suspendemos aquí, ¿no es cierto?, la carga, vamos a observar, ¿no es cierto?, que ya no vuelve a cero, ¿no?, sino que va a permanecer una pequeña magnitud, digamos, de deformación, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener que, lógicamente, la carga va a venir, ¿no es cierto?, fuera del cero, un determinado valor, que le vamos a llamar delta L. Y ese delta L significa que ha deformado la probeta en forma permanente, ha deformado permanente, y ya no regresará más al valor de cero. Si volvemos al ensayo y seguimos cargando el material, se irá produciendo mayores, digamos, valores en la deformación, ¿cierto?, hasta que llegamos a un punto, que es el punto A, por ejemplo, y en ese instante vamos a observar que hay un incremento de la deformación para un valor incluso más bajo de la tensión que estoy aplicando, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Llega a un determinado límite a partir de la cual yo puedo seguir incrementando la tensión aplicada, ¿no es cierto?, hasta un determinado valor, ¿no es cierto?, que sería este punto. Y nuevamente vuelve a haber como un salto, como un escalón, donde aumenta la deformación por una pequeña variación, ¿no es cierto?, en la tensión aplicada, y vuelve a ocurrir, digamos, que desciende la curva por la deformación que ha incrementado, pero ese descenso me permite que vuelva a aumentar la carga, ¿no es cierto?, o sea, la tensión que estoy aplicando, y así sucesivamente, 3 o 4 veces, ¿no es cierto?, se produce esta variación de incremento de la deformación por efecto de la tensión que estoy aplicando. Luego llegamos a un final de este periodo, en el punto B, ¿sí?, a partir del cual, ¿no es cierto?, la deformación se va incrementando considerablemente, ¿cierto?, en forma continua, hasta que, llegado al punto superior de la curva, se produce la rotura de la probeta. La rotura de la probeta. Esa rotura de la probeta, ¿O no? Sí. va a corresponder a un valor de carga máxima. Un valor de carga máxima. ¿Sí? Lógicamente, aquí se rompe la probeta y finaliza el ensayo. Es decir, es una máquina moderna, ¿no es cierto? Acá, la máquina detiene, ¿no es cierto?, la aplicación de la tensión, y ahí estaríamos determinando, ¿no es cierto?, las variaciones que corresponden en Ella según piensa que es comida, ¿viste? No, él quiere ser el centro de atención. Entonces aquí podemos ver. Y me rompiste todo el papel. Alejandro, tenés el mic abierto, porfa, si lo pudieras apagar, gracias. A ver. Bien. Perfecto. Bien. Entonces, decía que analizando cada uno de estos efectos, ¿no es cierto?, en la relación a la deformación que se van produciendo a medida que nosotros continuamos el ensayo, si suspendemos, ¿no es cierto?, el ensayo, ¿no es cierto?, según en las diversas etapas que podemos obtener aquí, ¿no es cierto?, vamos a observar que las deformaciones van a irse incrementando, ¿no es cierto?, según la altura, ¿no es cierto?, que suspendamos. Por ejemplo, en el punto A,
¿cierto? Nosotros tendremos una mayor deformación, ¿no es cierto? Siempre vamos a, digamos, una vez que descargamos el ensayo, ¿no es cierto? Vamos a volver con la misma pendiente que era la etapa elástica, ¿no es cierto? La etapa elástica siempre se va a restar, ¿no es cierto?, a las deformaciones que se van produciendo hacia los distintos valores de carga aplicada, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no es cierto?, vamos a tener, según donde nosotros regresemos a cero en la tensión, ¿no es cierto?, las distintas magnitudes ya que van a ser permanentes, ¿no es cierto?, sobre la deformación que nosotros tenemos. Lógicamente, en este caso, la probeta que nosotros tenemos, donde le hemos aplicado la tensión, ¿no es cierto?, sigma, kilos sobre milímetros cuadrados, va a ir acusando, ¿no es cierto?, paulatinamente esta deformación. Y particularmente, ¿no es cierto?, en A, vamos a observar que si nosotros observamos o medimos, ¿no es cierto?, las magnitudes que responden, ¿no es cierto?, a la longitud L sub 0, ¿no es cierto?, que aquí normalmente al iniciar el ensayo, hacemos marcas, ¿no es cierto?, pequeñas marcas, que pueden estar milimetradas. A partir de las mismas, nosotros finalmente vamos a observar cómo es, ¿no es cierto?, la deformación que ha ido adquiriendo, ¿no es cierto?, a medida que nosotros aplicábamos la tensión, ¿no es cierto? Entonces, en el punto A, lo que nosotros vamos a observar, que hay un alargamiento, un periodo, ¿no es cierto?, que surge como instantáneamente en la probeta, ese alargamiento. Y ese alargamiento, lógicamente, lo vamos a observar como una pequeña formación, ¿no es cierto? Es como que hay un inicio visible en la probeta, ¿no? Lógicamente, vamos a seguir, ¿no es cierto?, aplicando la tensión y en otro momento volvemos a obtener ese incremento de la deformación y al incrementarse la deformación transversal, ¿no es cierto?, se va a ir disminuyendo justamente la sección o el diámetro de la sección, ¿sí? Y en cada escalón, ¿no es cierto?, habrá una disminución de la sección, ¿no es cierto?, por efecto de la deformación ocurrida por tracción, ¿no es cierto? Y lógicamente, en esa contracción se supone, ¿no es cierto?, una mayor deformación longitudinal de la probeta, ¿no? Entonces, luego de un determinado número de periodos de esta disminución de sección, ¿no es cierto?, va a ocurrir, ¿no es cierto?, la rotura de la probeta. La rotura de la probeta. Lógicamente, ¿qué ocurre cuando estiramos la longitud de la probeta por tracción? ¿No es cierto? Ocurre que el mismo número de planos que tenemos en la longitud de la pieza sin deformación, ¿no es cierto?, va a estar, digamos, disminuyendo transversalmente por efecto, ¿no es cierto?, justamente de esa tensión aplicada. Es decir, que aquí vamos a estar observando que hay compresión en la sección, en la del material, ¿no es cierto?, porque justamente esa compresión entre los planos me va a permitir volver a aumentar la relación de longitud sección, ¿no es cierto? Y de ese modo vamos a ir viendo cómo va generando, ¿no es cierto?, esa compresión entre los planos, la posibilidad de volver a incrementar la tensión aplicada, ¿no?, hasta que llega a la rotura. Lógicamente, al llegar a la rotura se van a separar, ¿no es cierto?, los extremos y vamos a tener una probeta, ¿no es cierto?, que ha sufrido
la separación en este sentido, ¿sí? Si nosotros medimos, entonces, estas marcas que habíamos dejado, observaremos que sobre la sección donde se va a producir la rotura, ha disminuido, ha aumentado la distancia comparada con los extremos de la probeta, y ahí, lógicamente, ha ocurrido la mayor deformación que el ensayo, ¿no es cierto?, iba produciendo sobre la probeta. Entonces, aquí podemos trazar un diagrama donde vamos a poner la deformación respecto de la longitud. Vamos a hacer un poquito más arriba. Sobre la longitud de deformación. Sería más o menos así, ¿sí? Si hacemos un diagrama desde la sección de rotura hacia los extremos, estaremos representando una curva que nosotros conocemos, una curva que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, que estadísticamente tiene la forma de una campana. Es la curva de Gauss, ¿no es cierto?, que nosotros en tecnología siempre se presenta, ¿no es cierto? O sea, acá vamos midiendo los valores de la deformación, ¿no es cierto?, justamente en la sección de rotura, que es máxima, ¿no es cierto?, la deformación, y sobre este eje vamos a poner, ¿no es cierto?, la distancia hacia los extremos de esa sección. Y lógicamente estaríamos explicando cuál es la naturaleza, ¿no es cierto?, que se presenta para este acero SAE 1010. Ahora, Una pregunta. sí, ¿Nosotros podemos aplicar tensión hasta el punto P sí, sin que se deforme permanentemente? claro, exacto. Y el ¿Nosotros material podemos hacerlo ácido, cantidad ilimitada de veces eso? ¿O tiene una fatiga el material? no, mientras el valor de la carga, ¿no es cierto?, el valor de la carga, o sea, la tensión que va a sufrir el material, no supere a P, ¿no es cierto?, podemos descargar las veces que sea conveniente. Porque el material, ¿no es cierto?, está actuando de forma elástica. O sea, resiliente, ¿recuerdan? Ah, bien, bien, bien. Cuando ese valor de tensión es superado, ahí comenzamos a experimentar, ¿no es cierto?, las deformaciones. Y estas deformaciones serán permanentes. O sea, son las deformaciones que empiezan, por ejemplo, como delta L. Ya son permanentes. Ya no regresa a cero el material. Ya no regresa a cero. Sería este valor. Siempre respeta el ángulo, ¿no? El mismo ángulo. Siempre vuelve. el ángulo, ¿no es cierto?, que es característico del material, ¿cierto? Los regresos, ¿no es cierto?, cuando nosotros cortamos, van a descontar el valor de la deformación elástica, porque ya no va a existir más la deformación elástica. Entonces, van a venir, ¿no es cierto?, según la inclinación de esa deformación o la representación elástica del material. Entonces, O sea, con el mismo ángulo que tiene alfa. Alfa era, ¿no? Sí. sí, alfa, que es justamente la constante de proporcionalidad que determinó Hooke como el valor de esa etapa donde la deformación describe una recta.